Hebreos 7, 4. Dice así la palabra del Señor: considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Bueno, vemos acá la palabra, como lo dice, y estamos enganchando de ayer. Hablamos mucho de Abraham y Melquisedec. Cómo aparece este personaje en la Biblia de repente, porque no se nombra más datos de él, sino en el 14 de Génesis. Y bueno, era una tipología, como repetíamos o decíamos ayer, una tipología de Cristo. Ahora entendemos que esto que dice, cuán grande era este, dice. Ayer dimos un adelanto. A quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Entonces, ese diezmo representa el 10%, ¿no? 10%. Y como dice acá la palabra, dio diezmos del botín. El botín, ¿qué botín fue? El que le arrebató el enemigo. Entonces, ayer tuvimos, o tocamos, por ejemplo, que todo viene de la mano de Dios. Todo lo que nos prospera, lo que nos da, viene de la mano de Dios. Y como dijimos, de la que hemos recibido de la mano de Dios, lo damos, como dijo David. Lo que hemos recibido de tu mano, lo damos. Entonces, si tenemos algo, es por el Señor. Y lo nombra también en el Antiguo Testamento, dice en una parte que no sea que levante casas, edifique buenas casas, que habites en ella, y digas en tu corazón, la fuerza de mis lomos me trajeron esta riqueza. Y no sabes que Jehová tu Dios es el que permitió, el que te dio, el que te bendijo, el que te prosperó. Entonces, si tenemos bendiciones siempre, digo, ¿no? Es de la mano del Señor. Si nos da la victoria, es de la mano del Señor. Y todo de la mano del Señor viene. Ahora vemos acá en Génesis 14, 20, como estuvimos tocando ayer, porque esto justamente trae la referencia, dice 14, 20, bendito, sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. ¿Quién nos entrega los enemigos? El Señor. Entonces, en este caso, tuvo la riqueza, tuvo la prosperidad, vemos, tuvo todo lo que, por lo que peleó Abraham, lo consiguió. Ahora, ¿quién lo da? El Señor. Entonces, arrebató el botín, dice, de la mano del enemigo. Entonces vemos cómo el Señor permitió. Entonces, nosotros siempre estamos luchando siempre nombramos nuestras necesidades, ¿no? Cada uno tiene su necesidad en particular, unos más, otros menos, pero ¿quién es el que da la victoria? Y si hay bendición, ¿en quién da? El Señor es el que abre la puerta, el Señor también es el que la cierra, pero si el Señor permite, vamos a obtener. Si el Señor permite, haremos esto o aquello, dice la palabra en Santiago, ¿no? Entonces, vemos acá la palabra que justamente de la mano de Dios viene, y esto es lo que le ofrecemos otra vez en servicio al Señor. Ahora dice, le dio el diezmo de todos. Entonces, vemos acá la palabra que esto nos lleva a Génesis 12, 2. Simplemente podemos tomar un ejemplo. A ver. El ejemplo que, Noelia quiere comer 1 kilo de helado, por ejemplo, pero no tiene plata. Viene, en este caso Matías, le compra, si Matías tuviera plata, le compraría 1 kilo de helado. Ahora el diezmo representaría como que de ese kilo de helado venga Noelia, que recibió de la mano de Matías, y le comparte un poquito. O sea, ese es el diezmo, digamos. Pero ¿quién la bendijo? Matías, en ese sentido. Entonces, así entendemos las bendiciones del Señor. Simplemente estamos dando lo que nos dio de bendición el Señor. Muchas veces que pensamos que el diezmo, la ayuda, ¿no? Porque vamos a hablar un poquito de esto, justamente, pensamos que nos están pidiendo, que nos están abusando, y no es así. Si tenemos algo, es por el Señor. Si tenemos salud para trabajar, es por el Señor. Si tenemos el tiempo, es por el Señor.
el pastor, otras personas, tienen otra clase de trato y el pastor tiene otro trabajo, la pastora tiene otro trabajo, en el sentido de que se dedican justamente al templo. Lo vamos a seguir tocando esto. Entonces, se dedican al templo, se dedican a la palabra, ¿para qué? Para que el pueblo tenga liberación y siga combatiendo contra todas las cosas que le van pasando, ¿no? Que les acontecen. Entonces, de esa parte tiene la visión espiritual, que es el beneficio, y esto lo trae el trabajo del pastor. Por eso tenemos que exaltar también los ministerios, que no pasen necesidades, que haya abundancia en la casa del Señor, como lo vamos a tocar también por versículo. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar, porque a veces no valoramos la palabra, a veces queremos que Dios nos bendiga, pero nosotros no queremos cumplir el plan del Señor, el mandato, porque esto vamos a ver que es mandamiento del Señor y está escrito en la palabra y le tenemos que dar la interpretación apropiada. Dice Génesis 15:10. No, Deuteronomio, perdón, 15:10. Dice así la palabra: sin falta, 15:10, ¿estoy en lo correcto? No, Génesis 12:2, perdón, no lo leímos todavía. Haré de ti una grande nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Serás de bendición. A ver, haré de ti una grande nación. Te bendeciré. Ese es el propósito del Señor, hacernos grandes. Y dice, engrandeceré tu nombre, o sea, te voy a dar fama. Y dice, y serás de bendición. Ahora, ¿para qué el Señor nos quiere bendecir? Como dice ahí, para ser de bendición. Entonces, vemos que muchas veces somos mezquinos para la obra de Dios o para la necesidad de los santos, para la necesidad de algún hermano. Pensamos que es un abuso que estamos cometiendo, se piensa así, ¿no? Ahora, si el Señor nos da la bendición es para bendecir. Y a veces somos mezquinos, como en el caso de Ananías y Zafira me vino ese ejemplo en Hechos 5, que ellos vendieron su heredad, pero dieron cierta parte. Entonces hay una mezquindad. La mezquindad, el cerrar la mano, no quiere decir que no dieron, pero hay una parte que no dieron. Entonces esa mezquindad, no dieron el todo que le pidió el Señor, o al menos el que podían hacer. Entonces muchas veces nosotros, o el pueblo, quiere dar, pero lo que le sobra, o que no le falte. Primeramente, doy, pero, a ver, primeramente estoy yo. Se pueden pagar asados, se pueden pagar el auto, se pueden pagar un montón de cosas, el cable, lo que sea, la salida, lo que sea, las vacaciones, bueno, lo que fuere. Que no le falte todo eso. Y después, Dios. Entonces eso nos lleva también al Antiguo Testamento, creo que en Habacuc, o en Joel, no me acuerdo cuando hablan, dice, de las casas artesonadas. De las casas artesonadas, dice. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor había dejado de estar con ellos. Le vino la maldición, dice, sembrad mucho y recoged poco, meditad. El por qué, dice, meditad bien en vuestros caminos. Dice, es para ustedes poco haber dejado la casa del Señor, que está desierta, dice, y ustedes se dedican a su casa. Entonces, siempre que sea prioridad nuestro pensamiento, nuestras maneras, nunca va a haber cabida para Dios. Y en este sentido siempre parece que nos pasa, nos falta algo. Entonces vamos a querer comprar una cosa, la otra, y nos olvidamos de la casa de Dios, sabiendo que la misma presencia de Dios viene la bendición. Entonces está esa mezquindad como le pasó a Ananías y a Zafira, pero ese espíritu, ¿qué pasa? Los llevó a la muerte, a la condenación, fueron apedreados. Pero así también a muchos les llevan a la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque empiezan a contender, empiezan a ser mezquinos. Y la mezquindad hace sufrir. La mezquindad hace sufrir, la mezquindad te hace sentir mal. A ver, digo yo también, me pasó una vez que estaba trabajando y en el trabajo todos compraban leche para tomar a la mañana, pero yo no quería tomar leche. Fui y me compré un yogur. Pero yo sabía que poníamos a la mesa y compartían todo. Entonces, ¿qué hice? Agarré mi cajita de yogur
y me fui a tomar a la puerta, más o menos a 30 metros de las otras personas que estaban tomando leche. Por supuesto, no me pude tomar el litro de yogur. Y entonces agarré y lo puse en la mesa para que compartan, o sea, digo, tomen. Nadie lo quiso agarrar, nadie lo quiso tomar. ¿Me hicieron quedar mal? Sí. Me sentí mal también. Ya me sentía mal en la puerta porque veía que estaba actuando mal. Entonces, todas las clases de mezquindades siempre van a traer perjuicio a nuestra vida espiritual y a nuestra vida natural. Porque el Señor nos bendice, como digo, para bendecir. Ahora, ustedes fíjense que en capítulo 10 de Mateo, versículo 8 dice, da por gracia lo que recibí por gracia. Entonces el Señor, si hacemos riquezas, o si hacen riquezas, o si tienen trabajo, es justamente para ayudar. Entonces todas esas cosas que resultan en mezquindad son las que traen perjuicio a la larga a nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Tal vez alguno no se sienta mal, dirá, pero ¿cómo te mira el hermano? ¿Cómo te miran las demás personas? Entonces eso va a traer perjuicio. Y, a ver, vamos a Deuteronomio 15:10, que es lo que quiero tocar. Deuteronomio 15:10 dice esto. Sin falta le darás al menesteroso, dice. Sin falta le darás. Y no serás de mezquino corazón cuando le des. No serás de mezquino corazón cuando le des. Usted fíjese un detalle. Dice, sin falta le darás. Y muchos dan. Pero dice, no serás de mezquino corazón cuando le des. Es porque no da todo lo que tiene que dar. Todo lo que debe dar. Todo lo que debe brindar. Entonces ahí está el mezquino corazón, porque le da, pero no todo lo que debiera. Entonces todo esto trae perjuicio a la vida espiritual, ¿no? Porque la mezquindad después actúa en muchas ramas, no solamente por el dinero, vas a mezquinar todo. Vas a mezquinar tu tiempo, tu servicio, vas a mezquinar tu casa, vas a mezquinar todo. Todos tus bienes vas a mezquinar. Cuando la palabra que dice, servirás al Señor con todos tus bienes, o no dice así la palabra, con todos tus bienes. Y no queremos brindar muchas veces los bienes, porque pensando que nos abusan, pensamos que traen perjuicio para nuestra vida. Imagínense una cosa, ¿no? Yo esto lo cuento al menos lo que me pasó a mí. Yo presté muchísimas herramientas y recibí mucho perjuicio. Tengo la mitad de las herramientas que tenía antes de morir mi mamá. La mitad, todo por perjuicio. Tenía 3 amoladoras, tenía 3 agujeradoras. La brindé para el servicio y muchas veces hacia afuera, hacia los vecinos. Pero no se repusieron. Y muchas veces, digo, yo en mi razonamiento humano decía esto. Digo, tienen trabajo, tienen plata, tienen dinero, comen bien. ¿Por qué me vienen y me piden a mí? ¿Por qué me piden? O al menos si presto la máquina, ¿por qué me piden mecha? ¿Por qué cuando me piden la moladora, por qué me piden discos? Y los discos que son los turbitos, que son caros, esos que están como 800, 1000 pesos, de estar ahora fácilmente. Digo, si yo no tengo la plata, o sea, le presto la máquina y encima quiere que yo ponga el disco. Entonces todas esas cosas también traen muchas veces cuestionamiento en la vida de uno que, digamos, está necesitado. Y como digo yo, si yo estuviera encantado, pero la otra vez me pasó que me vinieron a pedir la agujeradora, ¿tenés una mecha? Y bueno, le presté la mecha de madera que tenía, la más chica. ¿No tenés una un poquito más grande? Y entonces vos ya ves la situación económica de esa persona, digo. Tienen autos nuevos o tienen sus salidas. Ahora no son capaces de comprar una mecha. Ya le estoy prestando el agujerador. Y bueno, así también muchas herramientas que me desaparecieron, porque lamentablemente yo no anoto, pienso que me lo van a devolver, dije un ratito y después ya no vino más, y a veces me olvido. Yo por eso perdí muchas herramientas que ni tengo idea hoy dónde fueron a parar. La cuestión es que después pasaron ciertos meses y cuando fui a buscar la herramienta en mi depósito, ¿a quién le presté? Ya no estaba. Entonces, son todos perjuicios que
Si yo me voy a poner a pensar así, tengo que ser mezquino con los demás. Tengo que ser muy mezquino. No me da hasta ahora decir que no. Cuando tengo herramientas, yo lo doy. Cuando me vienen a pedir un codo, un flexible, lo que tenga, le comparto. Cuando me vienen a pedir tornillos, sí, toma. Pero muchas veces uno no es correspondido y eso también trae dolor al alma, ¿no? En este caso, digo, bueno, el Señor me da la capacidad del entendimiento. Pero si yo fuera una persona con menor entendimiento y sería simplemente una persona que escucha la palabra y todavía no tengo servicio, me van a servir de tropiezo a mí. Y voy a mirar a las personas, pero no son capaces de comprarse, no son capaces de conseguir herramientas, no son capaces de esforzarse, no son capaces, viendo que, como yo digo, ocasionalmente no pasa nada cuando tenés, a ver, yo no voy a condenar cuando haces un trabajo ocasional, por más que tenga un buen trabajo, ocasional, que casi nunca lo haces o no lo haces. Entonces, toma. Pero cuando vos te dedicas al mantenimiento de tu casa y una moladora, siempre tenés que tener a mano. Y una operadora es indispensable. Entonces, de ahí nace mi razonamiento, ¿no? Y como digo, si yo razono mucho más una persona que es nueva, una persona que está sentada. Y en ese sentido, vemos que de ahí empieza la mezquindad. Tal vez no le falte, yo digo, no le falte el helado, no le falte la facturita, no le falte nada, pero la herramienta no aparece, la herramienta no compra, me vienen a pedir a mí que yo que no tengo. Ese es mi razonamiento, ¿no? Ahora, ¿cómo podría razonar una persona nueva? Nos trataría de sinvergüenza si actuamos de esa manera. Entonces, esas son cosas que también pide cuenta el Señor para que no seamos de mal testimonio. Entonces, esos son mezquindades para la obra. En lugar de ayudar a la obra, vienen y sacan, como dice, de la casa del Señor, ¿no? Entonces, vemos que dice acá, sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Por ello, en todos nuestros emprendimientos viene la bendición. ¿Por qué? Cuando hay ese dar, como dice, cuando hay una necesidad, no seas mezquino. Porque eso es lo que te trae la bendición. Eso es lo que te va a traer la bendición y en ese caso uno se tiene que ir humillando para que no sea mezquino. A ver, muchas personas esto no lo entienden, ¿no? Yo creo que siempre va a comprender mejor la persona que pasa necesidad de estas cosas que una persona que nunca le faltó nada. La que nunca le faltó nada la va a mirar de otra óptica porque no lo pasó. Es como yo digo, cuando pasamos un velorio, un luto, recién ahí comprendemos el dolor de la otra persona, ¿no? Cuando nunca lo pasamos no lo entendemos. Aún vamos a un velorio y le decimos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Y cómo te va ahí? Esas desubicaciones muchas veces las hacemos. Me tocó también con un hermano que ya no sé por qué no lo toqué la semana pasada, porque justamente lo tenía anotado, cómo se desubicó con otro hermano, por la falta de discernimiento, una palabra inapropiada en un velorio, le dijo, tu mamá murió por tu culpa, porque le había mostrado el Señor. Pero ahora, son los momentos, hay momentos para decirlo, como dice, hay momentos de risa, hay momentos de llanto, todo tiene su tiempo. Entonces muchas veces no tenemos los discernimientos necesarios porque falta crecimiento, no hay como ese discernimiento en lo que uno actúa, en lo que uno dice, cómo uno se conduce. Y a lo que voy, que dice, el Señor te bendecirá en todo lo que emprendas. Entonces, una persona cuando va pasando experiencias va comprendiendo cómo va actuando estos espíritus. Y más cuando, a ver, el que tiene de todo, a ver, ni lo siente ese espíritu tal vez, pero el que pasó momentos que le faltaron, entonces va a ver a la otra persona que no le quiere ayudar como mezquina. Entonces ahí va a comprender también un poquito, va pasando experiencia. Y vos fíjate que las personas más pobres son las que más comparten, ¿no?
Cuando hay gente de la calle, ¿vieron cómo vení, compa? Dicen, y se ayudan entre ellos, comparten todo lo que tienen. Pero una persona que no es de la calle, cuando lo ve, que lo va a tratar como ciruja. Le va a decir, ni lo va a tener en cuenta, le va a pasar de lado. ¿Por qué? Porque son espíritus que se van discerniendo a través de la experiencia. Entonces, uno que va pasando lo va comprendiendo. Y estas mezquindades muchas veces se ven en la obra de Dios, pero lo va a ver más el que está pasando la necesidad. El otro tal vez ni va a discernir ese espíritu porque no le falta, porque tiene abundancia, no, porque a mí me bendice, mirá cómo me bendice, mirá, y seguramente porque yo me estoy humillando, claro, nunca te faltó nada. Si nunca te faltó nada, a ver, podés hablar la palabra conforme a lo que está escrito, tal vez te toma otro espíritu, pero no tenés ese discernimiento necesario que otro debe tener. A ver, yo puedo hablar, por ejemplo, del vicio, de la droga, ¿no? Pero yo nunca me drogué, esa es la realidad. Nunca me drogué, nunca probé lo que es la droga. Ahora, una persona que es viciosa y que ha salido del vicio va a hablar con más peso, más propiedad y va a entender la situación del otro, cómo le agarra el espíritu. Entonces va a ser aún más efectivo su consejo. Ahora, podemos hablar todo de la palabra que dice, en la palabra está escrito, pero yo como no conozco esa manifestación o no me toma, va a ser menos efectiva, al menos mi palabra. Por eso hay diferentes instrumentos, ¿no? Hay diferentes formas de predicar. Unas personas predican para el vicio, otras personas predican para la hechicería, ¿no? Otras personas predican para la abundancia, otras personas predican para la familia o para el dolor interno, ese dolor que uno lleva muy adentro. Entonces hay diferentes instrumentos y todos cumplen su función, pero uno va a ser más efectivo con tal persona y otro con otra persona. No es que uno tal vez diga, no, vos tenés acepción de instrumento. No, tal vez la persona le entiende más a esa que le está predicando porque pasaron lo mismo. Una persona que tenía espíritu de suicidio va a entender a las personas que tienen ese mismo espíritu y le va a predicar y le va a tocar y le van a entender el lenguaje. Por eso tenemos que entender también que hay diferentes instrumentos para cada cuestión. Ahora, dice acá la palabra, porque no faltarán menesterosos, dice en el 15:11, en medio de la tierra, y por eso yo te mando, dice, diciendo, abrirás tus manos al pobre y al menesteroso en la tierra. Dice, porque no faltarán los necesitados en medio de la tierra, y por eso yo te mando, dice el Señor, por eso yo te mando, diciendo, abrirás tu mano al pobre y al menesteroso, abrirás tu mano. Entonces acá está diciendo, yo te mando. Entonces esa es la palabra del Señor. Cuando es un mandamiento, en ese tiempo sí, pero vemos que cuando vemos necesitados nosotros también es un mandamiento para nosotros, aunque el Señor no nos especifique exactamente. Cuando vos ves un necesitado tenés que reaccionar, es sentido común. Por ejemplo, vos venís en el colectivo, sube una mujer embarazada, automáticamente ¿qué haces? Te levantás y le das el asiento. Y no es necesario que esté en el primer asiento. Yo la otra vez estaba en el tercero, subió una mujer con criatura, después otra mujer que llenó todo, así con criaturas también, los 4 primeros asientos, y yo estaba en el 6º asiento. Agarré y me levanté. Cuando vi pasar a un muchacho con la criatura, lo llamé, le digo, vení, muchacho, le digo, vení, que acá tenés lugar. Bueno, se vino, se sentó. O sea, vos al ver la necesidad, cuando hay un corazón predispuesto, actúa intuitivamente, con discernimiento, porque ve la necesidad. Y en ese sentido, yo no digo, a ver, llenarle de plata, estoy diciendo sentido común, cuando está pasando uno hambre, cuando está pasando una necesidad que tenemos que cubrir, entonces ahí uno tiene que estar despierto. Si no, ¿para qué estamos? Hablamos de un cambio de vida y nosotros no tenemos esa transformación y somos mezquinos. Hablamos de una transformación y, a ver, como dice la palabra en Santiago, ¿de qué sirve que le digan Dios te bendiga y se van con el corazón vacío, o con el estómago vacío? Uno tiene que predicar también con el hecho. Si tiene, ¿no? Va a compartir. Pero si los pobres comparten, los que tienen mucho más tendría que compartir, tendría que tener el discernimiento. Ahora, Satanás le tapa la visión también. ¿Pero por qué? A ver, entendía esto.
Tal vez no le vengan perjuicios económicos, pero perjuicio le viene en otro sentido, cuando uno falta a la palabra del Señor. Vienen enfermedades, viene destrucción de hogar, vienen otras clases de tratos y vienen los tormentos. ¿Por qué no sienten liberación? ¿Por qué no entienden la palabra? ¿Por qué no se levantan? ¿Por qué sienten dureza? Y esos son tratos del Señor y uno no se da cuenta. Uno piensa solamente que el trato del Señor es, bueno, tuviste un muerto en tu familia, te quedaste sin trabajo y te agarró una enfermedad incurable. Esas son las tres cosas que contamos como castigo. La destrucción de hogar también. Pero vos no estás viendo que cuando hay un trato es cuando ya perdés la presencia del Señor. Cuando no hay paz en tu alma, es un trato del Señor. Y digo, eso constante, cuando sentís opresión, cuando ya no podés escuchar la palabra, cuando no podés asistir, cuando no podés orar, cuando no te levantás, entonces ¿qué trae? Tormento de corazón. Y eso es un trato de Dios. ¿O no le pasó a Saúl teniendo todo? ¿Qué le agarró? Un espíritu atormentador. ¿Y él tenía todo? Era rey, lógico, no le faltaba nada. Entonces, ahí tenemos que ya discernir, por la palabra, que el tormento, el no entender la palabra, los bloqueos y todas clases de manifestaciones que detienen en nosotros la obra de Dios, y ni hablemos de la falta de descanso, ¿no? Porque digo, tormento, que es la misma palabra, digo, eso ya es un trato de Dios, es un castigo de Dios para nosotros. Ahora, dice en 7:5, ciertamente, de entre los hijos de Leví, reciben el sacerdocio. Tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, dice. Es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Dicen, tienen el mandamiento los hijos de Leví, que son sacerdotes, de tomar los diezmos del pueblo. Ese es el mandamiento. Tomar el diezmo del pueblo es un derecho. Ahí en el tiempo de la ley era un derecho, al menos. Y esto nos lleva en Números 18:21, para desarrollar un poquito esto. Y dice así la palabra, 18, 20 y 21, dice. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. O sea, no tendrás heredad, no tendrás tierra, le dice. No vas a tener riquezas, no vas a trabajar, porque la heredad se trabajaba. Vos no vas a tener las riquezas, ellos van a tener su tierra, la parte a donde van a trabajar para bendecirte a vos. Y dice acá la palabra, 18:21. He aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel, dice, todos los diezmos del pueblo, por heredad, esa es la heredad del sacerdocio, por su ministerio, dice, por su ministerio, y por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión, por su ministerio, por su ministerio. Entonces, a ver, entendemos esto. El que trabaja en el sacerdocio, y ya lo hemos leído varias veces, cuando dicen los que trabajan del templo, también comen del templo. Eso dice la palabra, ¿no? En Corintios lo dice Pablo. Ahora, entendemos esto, por su ministerio. Ahora, el ministerio uno lo puede hacer bien y mal, y lo reitero esto, porque parece que a veces uno no se despierta. Lo puede ser bien o mal, pero el Señor le da la oportunidad, ¿sí?, a esa persona. Tomamos el caso de Saúl. Saúl no se murió de hambre, lo hizo mal al reinado, el castigo fue por otro lado. El tormento y finalmente la muerte. Ahora, Salomón, por ejemplo, fue un rey que dice, no hay otro como tú, nunca se levantará otro como tú con tanta riqueza, con tanta gloria. Sin embargo, en el final de sus días, ¿qué pasó? Anduvo con mujeres idólatras, tomó mujeres extranjeras. Vemos acá cómo después, al final, se dividió el reino en sus hijos. Él no sufrió ninguna consecuencia, pero las consecuencias están, a eso es lo que voy. Ahora, si nos vamos en el caso que no son reyes, Elí cumplía el sacerdocio. Y él no tenía una necesidad en sí de comida, vamos a decirlo. Pero, ¿qué después le pasó? Por hacerlo mal, por hacer buen afecto, terminó muriendo. Entonces Dios
da o respalda ese sacerdocio mientras trabaje. Bien o mal, lo tienen que respaldar. Porque eso habla también cuando sustenta al pueblo, si el pueblo es dadivoso, es generoso. Porque si no, hablaría mal del pueblo si no quiere dar, hablaría de un pueblo mezquino. Y vemos que en toda la congregación el pastor, ¿cómo lo tiene? O la pastora. ¿Cómo lo tiene al siervo de Dios? Allá arriba, allá arriba. Los tienen bien, como decía el pastor peruano, decía, en la casa del Señor tiene que haber abundancia. Entonces no puede escasear, porque se tiene que ver la gloria de Dios. Ahora, si no se ve, si se ve escasez, se ve necesidad, entonces ya ahí ni siquiera podemos hablar del Señor. Es una cosa que trae mal testimonio, pero también habla mal del pueblo, porque el pueblo no considera a sus siervos. No considera a sus siervos. Más que hablar mal del pastor, para mí hablaría mal del pueblo de Dios. Y dice acá en Deuteronomio 26:12, después podemos hablar, ¿no? Por tu pecado, eso está sin discusión. Pero póngale que, yo voy a sacar mi ejemplo, póngale que otro siervo de Dios esté pasando necesidad, está predicando. Y lo muestra en pecado, pero el pueblo primeramente hizo falta de conocimiento de la palabra. Y lo digo por qué. Escuchen. Porque la misma palabra dice, vos vas a dar la ofrenda y el diezmo, son del Señor. Vos no te puedes quedar en el bolsillo con el diezmo y la ofrenda. Entonces ahí dice, ¿le robarás el pueblo a Dios? ¿Le robará el pueblo a Dios? Entonces, como le mostraba también un hermano, que la sierva haga lo que quiera con la plata, si la quiere quemar, vos no te importe, vos tenés que cumplir ahí y después yo le pido cuenta a ella. Eso es muy diferente y estamos respaldándolo en la palabra. Ahora, ¿puede tener pecado? Sí. ¿A su tiempo lo va a sacar, lo va a eliminar? Sí. Pero el pueblo tiene que cumplir su parte. El pueblo no tiene que dar pie al menos. Y si no le rinde, o si le roban, o si, póngale que lo bendice mucho en lo material, pero de repente, después de eso, compra un auto, lo compra mal, se le rompe, la casa se le va rompiendo todo, no le rinde el dinero, por más que le dé. Entonces no le va a pedir cuenta al pueblo, pero sí le está ahí castigando al instrumento de Dios que está haciendo un mal uso del dinero. Amén. Dice así la palabra, Deuteronomio 26:12. Siempre tenemos que hablar con la palabra. Eso, porque si no se convierte solamente en argumentos humanos. A mí me parece esto y yo creo que es así. No. Siempre respaldando en la palabra. Y tratar de que el Señor nos dé discernimiento, porque, siempre vamos a querer acomodar también. Esa es la realidad también, como dice, hay palabra para todo, como decía Karina, ¿no? Pero tratemos de acomodarnos a la palabra para que el Señor nos dé una dirección exacta para ser bendecido todo, porque vos cuando bendecís también el instrumento del Señor y no sos mezquino, también te bendecís vos. Como dice, te engrandeceré, como le dijo a Abraham. Entonces, serás grande, dice. ¿Pero por qué? Porque Dios lo engrandeció, pero porque también Abraham fue generoso y dio diezmo también, dice, a Melquisedec. No fue mezquino. La tipología del Cristo, la figura del Cristo. Y dice así la palabra, 26:7. Dice, y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto. Vemos, nos sacó de Egipto con brazo extendido, con gran espanto, señales y milagros. Y nos trajo a este lugar, nos dio tierra que fluye leche y miel. Y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. He traído, ¿por qué? ¿Se acordaron de dónde salieron? De Egipto. Vemos el sufrimiento, que no tenían nada, que eran oprimidos, que pasaban necesidades. Pero dice, nos trajiste a la tierra abundancia. Entonces, uno mucho más en la abundancia se tiene que acordar. Cuando estaba pasando hambre, cuando tenía necesidad, cuando vino opresionado, ¿dónde recibió la ayuda? En la casa de Dios. Y muchas veces uno cuando ya tiene, se engrandece, le toma el orgullo de corazón y se olvida de los hermanos. Se olvida de la necesidad de los santos, se olvida de los siervos, se olvida de cubrir la necesidad
también el templo de Dios, y hay necesidades. Y como dice acá la palabra, en el 26:11, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así como tu levita y el extranjero que está en medio de ti. Se alegrará, dice, porque siempre la bendición trae esa alegría, ¿no? Y dice acá en el 12, para terminar, cuando acabes de diezmar todos los diezmos de los frutos, en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, dice. El levita, que eran los del sacerdocio, al extranjero, al huérfano, a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Vemos acá la palabra. Entonces, lo está diciendo claro, ¿no? Porque a veces queremos reconocer la necesidad, por ejemplo, de la viuda, del necesitado, menesteroso, los huérfanos, y que tenemos intención de ayudar a la gente, ¿no?, que viene de afuera. Pero dice también a levita. Entonces está hablando de sacerdocio. Y vemos que, ¿a dónde lo pone a levita acá? ¿A quién nombra primero? En primer orden está levita, o sea, los siervos de Dios. Entonces esos son los que llevan doble honor, como dice. Primeramente tiene que estar cubierta su necesidad, porque ellos se dedican a la obra, y si ellos tienen ese respaldo, también van a poder brindar a otros. Y también van a poder brindar el discernimiento de la palabra. Imagínate un levita con necesidad de comer, un sacerdocio, un pastor con necesidades que lo oprimen. Entonces está más preocupado de que si come hoy, si come mañana, si le va a alcanzar para el mes que viene, si le sale un trabajito, ¿de dónde entra la plata? Más que preocupado por trabajar en la palabra. Y eso a veces uno no tiene discernimiento. Entonces eso es lo que primero, a pesar de que él se tiene que juzgar o tiene que pedir perdón de sus pecados, de la incredulidad, la bendición, todo lo que se le manifieste, pero también el pueblo tiene que respaldar, porque dice, te bendijo, te sacó, vinieron a la iglesia, escucharon la palabra, te sacó de la macumbería, de la hechicería, del tormento, de la locura, del espíritu de muerte, de la miseria también, te dio. ¿Y de quién te tienes que acordar primero? El que te dio la palabra, el levita. Ese es el que está en primer orden. Después van a estar los otros también, van a estar los otros, pero muchas veces uno tiene tanto orgullo, hermano, cuando tiene un poquito de plata en el bolsillo, que piensa que uno lo abusa. Y como había dicho una persona que estaba hablando, dijo, bueno, qué sé yo, sí. Dice, la verdad que a veces hay cosas que no estoy de acuerdo y a veces le tengo ganas de decir a mi mujer que, bueno, que retire eso, que saque los diezmos, no me cuesta nada, me voy a otra iglesia y eso está. Uno lo escucha, ¿viste? Uno lo escucha. ¿Y qué le va a decir? Pero ahí ya se ve la mezquindad. La mezquindad. Porque la mezquindad puede saltar, no solamente por ser mezquino uno, sino también por una maldad, por un desacuerdo. Pero te está probando ahí, porque yo a veces, como siempre vengo predicando, hay veces que yo no actúo mal en muchas cosas, o creo que estoy actuando bien, pero el Señor permite en cosas injustas, como digo, para que salte mi pecado. Entonces, cosas que muchas veces el pueblo está en desacuerdo, entonces permite que salte ese espíritu de mezquindad por el enojo, por el desacuerdo. Pero ahí es cuando también tiene que pedir entendimiento, tiene que pedir perdón, que todos podemos fallar, todos somos falibles, que no hay hombre perfecto, y que tiene que pedirle entendimiento al Señor, y que en ese diezmo, esa ofrenda, es parte del Señor. Si vos le sacás la parte del Señor, ya te está acarreando juicio para vos. El Señor te da la salud, el Señor te da el tiempo, el Señor te da la fuerza, y una a veces quiere manejar al pastor por el diezmo y la ofrenda. O sea, yo te doy y bueno, a mí no me molestes. Entonces, quiere gobernar más el que está sentado que el pastor. Y si el pastor es flojo, le va a agarrar temor, le va a agarrar dudas, y entonces no va a querer exhortar, no le va a querer mostrar el pecado. ¿Por qué? Porque ve también por el otro lado el perjuicio económico, y uno se preocupa cuando no tiene
el sustento económico para vivir. Y uno dirá, pero ¿por qué no me da a mí una entrada de alguna manera que yo no dependa del hombre? Bueno, el Señor quiere así para que tengamos dependencia de Él también. Entonces nos va enseñando a ambos, al pueblo y a los que están predicando. Dice así la palabra en 2 de Crónicas 34:4. Esto está hablando del rey Ezequías, cuando dio y trajo muchos carneros para ofrendar a Jehová. Dice 31:4 de 2 de Crónicas. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción a los sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Dice, mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén. Mandó al pueblo, y así nos manda Dios también. Mandó al pueblo, Ezequías, que diesen porción a los sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicasen a la ley. Es todo lo que sacrificaban, habían partes que estaban especialmente consagradas. ¿Para quién? Para los sacerdotes, para los levitas. Dice, para que ellos se dediquen a la ley de Jehová, estudien, simplemente se preocupen por la palabra, por el ministerio. Entonces, por eso tiene que estar también respaldado el pastor importante, que esté respaldado económicamente, que no falte en la casa de Dios, o al menos, yo no hablo de una abundancia extrema, pero por lo menos en el sustento económico que no tenga una preocupación. Es decir, falta para esto, ¿y cómo vamos a hacer? ¿Será que vamos a llegar? Y siempre lo mismo. Porque eso trae opresión, eso trae carga. O no predica muchas veces Karina, eso que dice, no, porque ahora tengo que pagar esto, lo otro, y voy a ver si pasa esto, y le turba. ¿Por qué trae turbación? Porque se está dedicando a esas cosas en lugar de tener la tranquilidad, el respaldo económico para poder abocarse a la palabra, porque esa es su función y esa es la parte que le corresponde, estudiar de la palabra para descubrir las tretas de Satanás. Y dice así la palabra en el 5, y cuando este edicto fue divulgado, este mandamiento fue divulgado, o sea que fue una ley, un mandamiento, era algo obligatorio, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, aceite, y va nombrando todo, y asimismo trajeron abundancia. Dice, en abundancia los diezmos de todas las cosas. Vemos abundancia, y no está hablando de escasez, está hablando de abundancia. Y esto es un mandamiento de Dios, porque se dio un edicto, dice. Y tiene, como dice acá la palabra, mandó a que divulgasen. Cuando dice divulgasen, está diciendo, es un mandamiento que se tiene que divulgar, que se tiene que dar a conocer, que se tiene que predicar, entonces se tiene que hablar de la necesidad, los gastos que hay en la casa de Dios, cómo hay hermanos necesitados y cómo se tiene que ser sostenido. Ahora, si el pueblo no cumple, como digo, ahí se la tiene que ver con Dios. Va a entrar en acción Dios, la palabra lo dice así, los que tienen necesidad se tienen que humillar, por supuesto, tienen que combatir con ese espíritu de miseria. Pero la bendición se la tiene que dar, ¿quién? El pueblo. O sea, Dios usa al pueblo. Y el pueblo, si se niega, el castigo es para los que se niegan. Tormento, no solamente económico, tormento, enfermedades, destrucción, la falta de descanso, la falta de paz. Todo eso significa el castigo de Dios. Bueno, mañana seguimos, amén.